Heme aquí, Dios de la vida, por el llamado de tu Hijo Jesucristo, me presento. Sé conmigo en el poder de tu Espíritu Santo, que mis palabras sean tus palabras a los oídos de mis hermanos, tu pueblo, la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y queridas hermanas. Levante su mano la iglesia. Alto. Levante su mano la iglesia. Levante su mano, enséñele a sus niños que cuando decimos la iglesia somos nosotros. Levante su mano la iglesia. ¿Quién dijo amén? Amén. La iglesia dice amén. Amén. La iglesia dice amén. Amén, queridos hermanos. Empezamos este servicio del día de hoy con el mensaje, nuestro llamado. La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, el pueblo escogido por Cristo Jesús. Y el salmista de este día nos dice en el verso 6 del Salmo 113, Él levanta del polvo al desvalido. Dios levanta del polvo al desvalido y al menesteroso alza del muladar. Y al pecador lo levanta del lodazal. Esa es la iglesia de Jesucristo. Para Cristo, cada ser humano es precioso a los ojos de Dios. Para Cristo, cada ser humano es digno de ser salvo. Porque su amor grande e infinito por nosotros lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué? Porque cada ser humano, sin importar que sea del país que sea, sin importar que hable el idioma que hable, cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y por eso para Dios cada ser humano es digno de ser salvo y llegar a ser hijo de Dios. La iglesia, amén. La iglesia es todo aquel que Cristo ha traído hacia Él. De donde nos haya levantado, del propio muladar, embarrados de todo pecado. Pero para Cristo somos dignos de ser salvos. Y esa es la iglesia. Nos ha llamado a todos para ser el pueblo de Dios, porque Él quiere que estemos con Él. El salmista nos los dice hoy en este día. Y por eso el Señor Jesucristo en este día en el Evangelio se presenta ante la sinagoga de su pueblo en Nazaret, a sabiendas que de acuerdo a lo dicho que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo, Él se presenta ante la sinagoga del pueblo y le dan un libro a leer, el libro del profeta Isaías, y lo abre explícitamente donde habla de la venida del Mesías, del Cristo del Salvador, del que iba a rescatarnos o el que vino a rescatarnos.
Y cuando lo abrió el libro, la palabra se abrió en donde estaba escrito, y para que me sigan está en el verso 18, donde dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Habla del ministerio que Cristo Jesús iba a desarrollar desde que se instituyó su iglesia. Desde que se instituyó su iglesia nos dio un mensaje que llevar de liberación, de libertad, de todo yugo que oprime a la creación humana, tanto del yugo del pecado como de todo yugo que se impone a los seres humanos. Y quisiera repetir las propias palabras de Monseñor Romero, cuando él dijo que la iglesia no tiene partido, y eso es cierto, que la iglesia no apoya a nadie de los políticos, pero hace saber como voz de Jesucristo lo que es ingrato y malo ante los ojos de Dios. Y por eso también pedimos por la libertad, no solo de los pecadores, sino de todos los presos políticos, sino de todo el oprimido, de toda mujer mancillada y oprimida y golpeada por un machismo malnacido. Ese mensaje de Jesucristo viene para darnos igualdad a todos, para decirnos que en Cristo ya no hay griego, ya no hay hebreo, ya no hay gordo ni flaco, ni blanco ni negro, sino que todos somos preciosos ante los ojos de Dios. Por eso la iglesia dice: amén. Y cuando él termina de hablar, leer este mensaje, dice en el verso 21, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. En ese momento principió la liberación de todo ser humano. Y en esta liberación habla de los oprimidos, no del pecado, ni solo de los marginados como los leprosos que los tenían en el monte como animalitos, pero también de la opresión que vivía el propio pueblo de Israel dentro de la bota militar del Imperio Romano. Y los pobres no son solamente los pobres monetariamente, sino los pobres en espíritu, que por ser pobres en espíritu se convierten en bárbaros, sanguinarios, que cometen atrocidades como el asesinato de Monseñor Romero. Esos también son pobres en espíritu, porque no tienen respeto por la dignidad humana. Querido hermano, querida hermana, usted y yo somos la iglesia. El edificio es el templo de Dios, pero la iglesia es el pueblo, conformado de todas las razas. Para empezar, solo esta Santa Natividad, con un nombre propio, Santo Nacimiento de Jesucristo, de nuestra salvación, está compuesta desde la Argentina hasta los Estados Unidos, pasando por toda nuestra América Latina. Y todos somos de un solo pueblo, y nos une un mismo amor, un mismo Señor, y nos guía a que nos amemos los unos a los otros,
como ejemplo de obediencia al Señor Jesucristo, a sabiendas que todos somos iguales y que ningún país es superior a otro, al contrario, somos de un solo país, de Cristo Jesús. Esta iglesia fue llamada para mantener la unidad. El apóstol Pablo nos recuerda en el verso 12, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y dice en el verso 13, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio de beber ese mismo espíritu. Esa es mi pregunta y a la vez respuesta de Dios. Si todos somos la iglesia y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu, como dijera el compositor de la misa campesina nicaragüense, como carambas hay odio entre el propio pueblo de Dios y no mantenemos la unidad. ¿Cuál es lo que nos separa? Los pensamientos humanos. ¿Quién es el que se goza? Satán. Cuando hoy el apóstol Pablo nos está diciendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si Santa Natividad adora con órgano, con incienso y de manera solemne, y un hermano pentecostal adora bailando y alabando a Dios, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, si la honra y la gloria va para Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué decimos que los hermanos congregacionales llamados evangélicos son los separados? No debemos decir separados, porque en Cristo somos uno, porque Cristo nos hace uno. Y cuando un hermano evangélico cataloga a un hermano católico como pagano, es el Satán que está aventando fuego para destruir la obra de Jesucristo. Querido hermano, Pablo nos dice, ¿qué les pasa, iglesia? ¿Por qué están desunidos? Y nos pone, por ejemplo, el cuerpo humano. Mi cuerpo necesita de esta mano derecha, porque si no, no podría tomar este vaso. Pero también necesita de la izquierda, porque si no, no podría dar brazos de amor. Necesito de mis ojos para ver la belleza de Dios. Y necesito que mis pies trabajen al mismo propósito para que mi cuerpo funcione. Y necesito que mi corazón esté sano para que pueda amar. Pablo pone este ejemplo a cada iglesia, a cada congregación, para recordarnos que somos de Cristo y que juntos cada miembro es importante. Y que nos llamó para una misión de llevar a cabo la obra que Cristo nos ha encomendado. Para que la congregación sean las manos, los corazones y los pies de Jesucristo. Y llamar a hermano al desconocido. Bienvenido al que está caído en cualquier cuestión de vicios o de pecado. Recordemos que la iglesia no es un pueblo de perfectos, sino es un pueblo de pecadores arrepentidos, que todos los días pedimos la gracia y el poder de Cristo Jesús para mantenernos en el camino que nos lleva a la vida eterna. Hermano, hermana, usted y yo somos la iglesia.
Y usted y yo tenemos una misión. Y usted y yo todos somos importantes. Y cada persona, Dios le dio un don para ponerlo al servicio de Dios. La obra evangelizadora de la iglesia abarca de mucho esfuerzo, horas de oficina, horas de preparar programas, horas de preparar la alabanza, la música por meses anteriores, horas de poner bella la casa del Señor, horas para poner las flores, horas para poner todo lo que existe. Y usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y usted y yo tenemos una misión: luchar en contra de Satán y vencerlo, porque Cristo Jesús es victoria. Pablo hoy en este día te dice y nos dice: si el cuerpo está sometido a la cabeza, que es el cerebro, y nos obedece a nuestras instrucciones, pues nosotros tenemos una cabeza y se llama Cristo Jesús. Pues obedezcámosle como cuerpo de Cristo que somos. Pues bien, ustedes, Iglesia de la Santa Natividad, son el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro de esta iglesia y cada miembro de la iglesia cristiana en todo el mundo tenemos una función. Primera, de adorar a Dios y de dar a conocer la misericordia y el amor de Dios. Pero solos no podemos ir, querido hermano, querida hermana. Es mediante el poder del Espíritu Santo. Levanta tu mano y ponte de pie. Y pidamos al poder del Espíritu Santo que nos guíe para llevar a cabo esta obra maravillosa que se llama iglesia. 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 Satúranos, Señor. Número 308. Bendícenos.